Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Efesios 6, 10 al 20. Y como siempre yo les animo a tener allí la Biblia, a tener allí donde poder nosotros escudriñar y poner nuestros ojos en las letras de la palabra para nosotros poder recibir más, ¿no? Entre más sentidos involucremos nosotros en el estudio de la palabra, más se va a quedar en nosotros, más se va a quedar. Entonces les invito allí a tener al lado en su mesa, ahí donde están sentados, su Biblia. Abran su Biblia y allí miren los versículos y reciban la palabra del Señor. Yo quiero decirles que es un tiempo que el Señor nos ha dado. Estos años que nos quedan son para terminarnos de fortalecer, ¿no? Porque van a llegar tiempos donde vamos a necesitar esa fortaleza espiritual. Llegan días donde muchas personas van a darse cuenta el contraste y la diferencia de haberse fortalecido o de no haberse fortalecido en el Señor. Es como cuando uno está joven, ¿no? Y le dicen coma bien, duerma bien, no coma tanta comida chatarra, ¿cierto? Cuídese, porque cuando sea ya mayor, el cuerpo le va a mostrar si se cuidó o no en los años que tuvo que haberse cuidado. Amén. Y eso se evidencia en la salud de las personas. Hay jóvenes de 30 años que ya parecen viejitos de 50 años. Ay, perdón, de más de 60.
¿Es cierto? Entonces es necesario que nosotros así espiritualmente nos cuidemos en estos tiempos que Dios nos da para recibir la palabra, para recibir del Señor. Dice Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué? Fortaleceos en el poder del Señor y de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y quiero leerla en otra versión, que es la versión Dios habla hoy. Dice que es un poco más exacta con lo que quiere decir el apóstol aquí en este versículo. Dice Pablo por el Espíritu Santo: ahora, hermanos, fortaleceos en vuestra unión con el Señor. Ahí ese sí es el énfasis de ese verbo en el griego. No solamente fortaleceos en el Señor, sino en la unión con el Señor y su fuerza poderosa. Eso es lo que dice aquí en esta versión y se acerca más a lo que quiere decir el Señor en el idioma griego. Amén. A través de Pablo. Fortaleceos en vuestra unión con el Señor. Porque yo te quiero decir que nuestra fuerza viene del Señor. Nuestra fuerza viene del Señor. Nuestra fuerza viene del Señor. Y les quiero decir que nuestra fuerza viene del Señor. Amén. Nuestra fuerza viene de Dios, no viene de nosotros mismos. Nosotros mismos podemos tratar de mantenernos en el camino, pero somos demasiado débiles para mantenernos solos. Si tú y yo no tenemos una comunión diaria con Dios, nos vamos a debilitar espiritualmente. Así como tú y yo, como hemos dicho otras veces, necesitamos comer todos los días. Necesitamos alimentar este cuerpo material todos los días y a cada rato nos da hambre y vamos allí a buscar algo que comer porque el cuerpo se empieza a debilitar, el estómago nos empieza a avisar de que estamos débiles, de que necesitamos consumir algo de energía a través de los alimentos. Asimismo, nuestro espíritu clama, nuestro espíritu pide que tengamos alimento para podernos sostener espiritualmente. Y por eso dice aquí claramente el Señor: fortaleceos en vuestra unión con el Señor. Si tú no estás alimentando esa unión con Dios, esa comunión, esa intimidad con el Señor, te vas a debilitar espiritualmente. Y esa es la razón por la cual hay muchas personas en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, cayendo fácilmente en la tentación del pecado. ¿Por qué? Porque se dejan debilitar. Nada los fortalece para poder enfrentar esos momentos de tentación. Fácilmente ceden, fácilmente son engañados por el diablo, fácilmente son atraídos por los deseos de su propia carne. ¿Por qué? Porque no están fuertes en el espíritu. Y vuelvo a hacer énfasis: fortalécete en tu unión con el Señor y su poderosa fuerza. Fortalécete, fortalécete. Y esta mañana no quiero hablarle solamente a las ovejas, no quiero hablarle solamente a los miembros de la iglesia, quiero hablarle a los soldados del Señor. Porque somos soldados, ¿amén? Amén. Firme mi capitán, ¿sí? ¿Somos qué? Soldados de Cristo, amén. Y estamos para pelear una batalla todos los días, amén. Enfrentar a un enemigo todos los días, porque el enemigo que tú y yo tenemos no descansa. Él no descansa en planear ataques contra nosotros para quitarnos la paz, para quitarnos el gozo, para quitarnos de nuestra comunión con Dios, para poner pecado y romper esa relación de comunión con el Señor. Todos los días el diablo anda acechando como un león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar. Y yo te quiero decir dos cosas importantes que vamos a ver en este texto. Primera,
un soldado solo es más fácil de vencer. Segunda, un soldado sin armas es más fácil de vencer. Dos cosas muy importantes. ¿De qué sirve un soldado sin armas? Apenas con el conocimiento de cómo manejar el arma, pero sin el arma en la mano. De nada sirve. Por eso se necesitan soldados metidos en un ejército y armados. Amén. Armados. Entonces yo quiero hablarles acerca del asedio del enemigo, de cómo tenemos que nosotros estar preparados para resistir el asedio del enemigo. Dice la palabra en el versículo 11, vestíos ¿qué? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Entonces, ¿de qué dice? ¿De qué debemos de estar vestidos? De la armadura de Dios. Tenemos que estar vestidos ¿de qué? De toda la armadura de Dios. Y mira que Pablo allí está hablando de su propia experiencia, ¿cierto? Es muy posible que la carta a los Efesios, Pablo la haya escrito en la cárcel. Y Pablo era una de las personas más acostumbradas a la cárcel. Se la pasaba en la cárcel por causa del Señor, no porque era un borracho, pendenciero, que armaba problemas o se la pasaba robando. No era por ningún pecado ni ningún delito que él cometiera, fuera de predicar el evangelio de Cristo, que iba en contra del imperio romano. Porque para el imperio romano el Dios era el César. El César se autoproclamaba Dios y Señor, y si decían que había otro Señor, vaya pues para la guandoca, porque usted no tiene que decir que hay otro Señor, sino el único Señor es el César. Entonces, decir que Jesucristo era el Señor era decir que había otro diferente al César. Amén. Entonces, Pablo se la pasaba en la cárcel, y en la cárcel, ¿qué veía? ¿Qué creen que veía en la cárcel? ¿Qué cosas veía? ¿Qué personas veía? Los presos. ¿Y quién más? Los guardianes, ¿cierto? Veía a los guardianes, y los guardianes estaban vestidos con el atuendo de un soldado, ¿cierto? Entonces me imagino Pablo viendo ese atuendo, cómo ellos estaban vestidos de la cabeza hasta los pies. Él empezó a hacer una alegoría acerca del soldado de Cristo, que el soldado de Cristo debía estar vestido. Pero sabes una cosa, no solo Pablo, sino también Isaías habla de la armadura de Dios. Y me gusta mucho este texto, quiero leerlo antes de seguir allí. En Isaías 59, versículo 17, e Isaías 11, del 4 al 5. Son dos versículos que quiero hacerte ver que no es Pablo nada más el que menciona la armadura de Dios, sino estos hombres de Dios ya habían recibido esta revelación acerca de la armadura del Señor. Isaías 59, 17 dice: pues de justicia se vistió como de una coraza. Amén. O sea, está describiendo la armadura de Dios. Pues de justicia se vistió como de una coraza. Y al ver el contexto, ¿de quién está hablando? De Dios. Dios se vistió de una coraza. Dice, con yelmo de salvación en su cabeza. Ahí está, mira. Con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Amén. ¿De quién está hablando? De Dios. Por eso estamos hablando esta mañana de la armadura de Dios. Amén. Con la cual tú y yo debemos estar vestidos también, como hijos de Dios. Isaías 11, del 4 al 5 dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra, escucha, herirá la tierra con la vara de su boca, o sea, la espada de la palabra, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia como cinto. Amén. Será la justicia como cinto. Mira que está hablando de lo mismo que está hablando el cinto de la verdad. Isaías 11, 4 y 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. Entonces,
podemos darnos cuenta que la armadura de Dios está descrita también en el Antiguo Testamento. No solo Pablo habla de la armadura, también estos hombres de Dios en el pasado, y solamente estoy citando a Isaías, pero hay más referencias a la armadura de Dios. Quiero solamente citar esas referencias. Dice entonces el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que vestirnos de la armadura de Dios? Y recuerda que cuando dice la Biblia ¿para qué? Está hablando de un propósito del por qué tenemos que estar vestidos. Amén. Amén. ¿Por qué tú y yo tenemos que estar vestidos de la armadura? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. ¿Qué quiere decir estar firmes? ¿Qué quiere decir estar firmes? Estar de pie, ¿cierto? Quiere decir que hay un ataque. Aquí no está diciendo para que vayas a atacar, sino para que puedas soportar el ataque. Es la manera como está escrito aquí la armadura de Dios. No como alguien que va a atacar, sino alguien que está allí pendiente de los ataques que vienen contra él de parte del enemigo. Amén. Entonces dice, primeramente, para que tú puedas soportar esos ataques tan violentos que te trae el enemigo, tienes que estar, ¿qué? Vestido con una armadura. Y es la armadura de Dios. Amén. La armadura que trae Dios es la armadura que tú tienes que llevar también. Y dice la palabra, porque no tenemos lucha, ¿qué? Contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces dice aquí en este mismo versículo, pero en la versión Dios habla hoy, porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso. Eso es lo que quiere decir. Nuestra lucha no está contra carne y sangre, quiere decir, no estás luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. O sea, de los lugares celestes, que es donde se mueve el diablo, entre el cielo de Dios y el cielo de los hombres, o la tierra, mejor dicho, se está moviendo Satanás. Se mueven los demonios, están allí moviéndose. Hay una actividad espiritual, No estamos luchando contra gente de carne y hueso. Nuestros enemigos no son personas, no son seres humanos. Nuestros enemigos son seres espirituales. Y por eso tú no puedes levantarte contra la gente y atacar a la gente, sino lo que está detrás de la gente y que es influenciada para hacerte daño y para levantarse contra ti. Nuestra lucha es contra fuerzas malignas, dice aquí, espirituales de los cielos, que tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo lleno de oscuridad. Amén. Y ahí menciona diferentes clases de demonios que no voy a describir, solamente a mencionar. Dice ahí, principados. ¿Qué quiere decir principados? Ángeles caídos. Ángeles que fueron príncipes en los cielos y ahora son príncipes de oscuridad porque siguieron a Satanás. Eso se llaman principados. Potestades, que son demonios que están subalternos de los principados. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que son demonios que tienen una influencia a nivel global. Por eso son gobernadores de las tinieblas, que son más poderosos. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas huestes espirituales se refiere a los demonios que se meten en las personas. Los demonios más de un rango más bajo, ¿cierto? Las huestes espirituales son como un ejército. Hueste quiere decir como un ejército, ¿cierto? De demonios como de bajo rango que empiezan a meterse en las personas. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, otra vez dice, ¿qué? Estar firmes. Amén. Estar firmes. Entonces vuelve a decir otra vez Pablo, tomen la armadura de Dios. Tomen la armadura de Dios. Dice aquí en la versión Dios habla hoy.
tomad la armadura que habéis recibido de Dios, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? ¿Cuál es el día malo? El día del ataque, ¿cierto? El día en que el diablo nos vaya a atacar. Se puede referir a un día, a una temporada más difícil de la que estamos viviendo ahorita. No sabemos realmente a qué se refería Pablo, pero yo interpreto el día malo como el día en donde el diablo nos ataca. Entonces el día en que el diablo te ataque, el día en que las cosas se pongan difíciles, que tengas un día difícil, que tengas un día en donde todo empieza a salir mal, como que las cosas no se mejoran, para poder resistir ese embate del enemigo y ese ataque de ese día, dice, toma la armadura de Dios, toma la armadura de Dios. Otra vez, toma la armadura, vístete con la armadura de Dios para que puedas estar firme. Es como una persona que clava sus pies en la tierra y empieza a soportar un peso que se le viene encima y empieza él a detenerlo y como que se para firme en el piso y ancla sus pies en la tierra para no ser movido. Eso es la palabra estar firme. Yo no voy a ser arrastrado por esta onda de oscuridad. No voy a ser arrastrado por este embate del enemigo. ¿Me voy a qué? A parar firme, pero para poderme parar firme tengo que estar vestido con la armadura de Dios. Amén. Y dice aquí el versículo 14 y empieza a describir la armadura. ¿Y qué dice el versículo 14? Estad pues firmes. Otra vez. Estad pues firmes. Y ya describe cómo estar firme. La tercera vez que dice firmes. Amén. Estad pues firmes, o sea, estad establecidos, estad afincados, podríamos decir como sinónimo. Estén con sus pies bien parados en la tierra. Estad pues firmes, ceñidos, amén. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, el cinto de la verdad. Y yo te quiero decir, la verdad debe ser un cinto en nuestros lomos. ¿Qué es un cinto? Un cinturón. Cuando los pesistas, aquellos que levantan pesas y que compiten, van a estar allí en el coliseo, ellos se amarran un cinturón ancho en el estómago y en la ingle, pues aquí en la parte, hasta la parte más baja que pueden, ¿cierto? De modo que cuando hagan ese esfuerzo de levantar ese peso, su cuerpo no sufra hernias, ¿cierto? Sino que ellos puedan hacer ese esfuerzo y su cuerpo resista ese peso sobre ellos. Amén. Entonces viene un peso sobre nosotros, viene un ataque del enemigo, viene un momento de confrontación y la verdad de Dios debe ser como un cinturón que guarda todo nuestro cuerpo, nuestro ser en Cristo. Somos guardados, somos sostenidos. Nuestro ser no sufre daño por estar nosotros ceñidos con la verdad. ¿La verdad cuál es? La palabra de Dios. Amén. La verdad es la palabra de Dios. Y tú y yo debemos tener en el corazón la palabra de Dios. Aceptar la palabra de Dios. Lo que quiere decir esta metáfora es que la verdad debe apretarte. ¿Qué quiere decir que la verdad me aprieta? Significa sencillamente que no te deja hacer lo que tú quieres. Y a veces ese cinturón incomoda. A veces ese cinturón aprieta tanto, incomoda, que dice, yo quisiera irme a rumbear. Y la verdad me dice que me mantenga aquí, puro delante del Señor. No ceda ante la tentación de esto o de aquello. Y la verdad me ciñe, la verdad me obliga a hacer lo que es santo delante de Dios. Y la verdad me obliga a mantenerme puro delante del Padre. Y esa verdad que me aprieta, esa verdad que me incomoda, es la verdad que me va a guardar en el día del ataque del enemigo. Pero una persona que ha dejado que su vida sea licenciosa y se haya cedido a la tentación, ¿tú cómo crees que va a tener fortaleza en el día malo? Cuando el enemigo lo ataque,
él va a tener de dónde coger, el diablo va a tener de dónde coger para atacarte a ti más y destruirte, porque no te has mantenido en la verdad. No te has mantenido en santidad delante del Señor. Por eso hay dos cosas que dice ahí el versículo 14. Ceñid vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Dos cosas importantísimas que van de la mano. La verdad de la palabra y la justicia. ¿Qué es la justicia? La integridad. La integridad. La rectitud en el corazón. Amén. ¿Y qué está diciendo el Señor? Por favor, tengan la justicia, tengan el modo correcto de proceder, tengan el modo santo de vivir como una coraza. Una coraza. ¿Dónde estaba puesta la coraza para el soldado? Mientras que el cinto estaba en los lomos, que es la cintura, ¿cierto? Los lomos son la cintura del soldado. La coraza estaba puesta en el pecho, ¿cierto? Y cuando estaba allí en el pecho, ¿qué guarda? ¿Qué guarda? El corazón. Amén. La coraza guarda el corazón. Amén. Los órganos más importantes, más vitales, podría decirse, del cuerpo humano, ¿cierto? Corazón, el estómago. Para algunos es más valioso el estómago, ¿cierto? Otros el hígado, el vaso, los pulmones, ¿cierto? Entonces allí está, la coraza está protegiendo toda esta parte delantera del soldado, ¿cierto? Entonces yo te quiero decir, la justicia guarda tu corazón. La santidad guarda tu corazón. Cualquier ataque del enemigo que venga contra tu corazón, si tú estás en santidad, si estás viviendo en pureza delante del Señor, el diablo no tiene cómo hacerte daño. Porque la vida pura, la vida santa delante del Señor es como una coraza que te defiende de los ataques del diablo. Por eso decía Pedro, el apóstol Pedro decía, si te van a echar en la cárcel, si te van a meter allá, que sea por causa de Cristo. Si dice Pedro que así te llamen malhechor, así te llamen un ladrón y te meten a la cárcel, pero si lo dicen con razón, pues qué vergüenza. Pero si lo dicen nada más por calumniarte y tener una excusa para meterte en la cárcel por estar predicando al Señor, por estar haciendo lo que es recto delante de Dios, que venga en la cárcel, no importa. Amén. Que te persigan por causa del Señor, pero no porque tú realmente estás haciendo mal delante de Dios. Amén. Entonces guarda tu vida ¿en qué? En justicia. Amén. La mejor predicación que tú y yo podemos tener es nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir delante de los demás. Y dice el versículo 15: y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cálzate los pies con el apresto. Dice aquí el versículo 15 en la versión Dios habla hoy. Estad siempre listos, ese es el apresto. Estad siempre listos, siempre dispuestos. Amén, para salir a anunciar el mensaje de la paz. Entonces, cálzate los pies con la disposición a ir a predicar el evangelio de paz, el evangelio de Dios. Y cuando un soldado estaba descalzo, prácticamente era muy peligroso porque podía encontrar muchas cosas filosas en el campo de batalla. Muchas cosas en el piso, muchas cosas regadas, muchas cosas punzantes que le hacían daño a los pies, ¿cierto? Entonces el soldado tenía que tener un calzado, tenía que tener una protección para la planta de sus pies, para él no hacerse daño. Amén. Y lo mejor que tú puedes tener en tus pies espirituales es la disposición para ir a predicar la palabra de Dios. Amén. Tus pies espirituales vuelan. Tus pies espirituales están protegidos cuando tú tienes la disposición de predicar la palabra. Amén. Entonces, algo que tiene que tener el soldado de Cristo es la disposición para ir a anunciar las buenas noticias del Señor. Dile al Señor, guarda mis pies. Guarda mis pies espirituales, Señor, para que yo siempre tenga la disposición para ir a predicar tu palabra.
En los salmos y en los proverbios sobre todo, habla mucho de los hombres que están presurosos para hacer el mal, ¿sí? Tienen los pies dispuestos para ir a hacer violencia. Van y hacen planes de cómo asaltar, de cómo ir a hacer daño, ¿cierto? Y hay una disposición diabólica en ellos de ir a hacer el mal. Pues que todo lo contrario sea en ti y en mí. Una disposición para hacer el bien. Una disposición para llevar las buenas noticias. Una disposición para predicar la palabra. Una disposición para decirle a las personas: hay una buena noticia. Cristo murió por ti y quiere darte una vida nueva. Dice el versículo 16: sobre todo, dice Pablo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. ¿El escudo de qué? De la fe. De la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? Y en el tiempo de Pablo, el escudo, ¿cuántos hemos visto esas películas de los romanos, no? Y a veces tienen ellos un escudo redondito. Los griegos, los romanos usaban un escudo redondito. Pero no ese es el escudo que habla aquí la palabra, porque había otro escudo que también lo han mostrado en las películas, que es un escudo que guarda la cabeza hasta como la rodilla. Recuerdan que es alto, que es largo, que es ancho. Con ese escudo, recuerda que los romanos hacían como grupos y unían escudo con escudo, escudo con escudo, escudo con escudo, tanto al frente como arriba, porque desde arriba les enviaban piedras, desde arriba les enviaban flechas, y ellos ponían el escudo como un techo. Y hacían una especie de carroza entre ellos mismos, ponían los escudos hacia arriba y los escudos hacia el frente, y hacían como un carro en los que ellos entraban para conquistar y para poseer, ¿cierto? Entonces, cuando los enemigos iban a atacar a los romanos, muchos de ellos les echaban en la punta a las flechas brea. La brea es como una resina, ¿cierto? Como una resina inflamable, y la prendían con fuego. Entonces, desde allá ellos les enviaban flechas de fuego. Por eso habla de los dardos de fuego del maligno, porque desde el castillo, desde la fortaleza, les enviaban saetas, les enviaban flechas encendidas a los soldados. Y ellos con esos escudos, mira lo tremendo que eran los romanos, ellos eran gente muy inteligente. Y ellos hacían esos escudos de madera. Y la madera la mojaban, emparamaban esos escudos. Luego quedaban como pesados, pero eran más seguros. Y ellos cogían los escudos y al ponerlos encima de ellos, cuando la flecha venía, se clavaba dentro de esa madera, y como estaba emparamada, inmediatamente apagaba el fuego de la flecha. Tremendo, ¿no? Muy inteligentes. Apagaban el fuego de la flecha cuando se clavaba en la madera del escudo. Y por eso Pablo usa esta figura y dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Entonces te pregunto, ¿cuál es el escudo? Metafóricamente hablando, ¿cuál es el escudo que debemos tener para apagar los dardos de fuego del maligno? La fe. Amén. Amén. ¿Qué? La fe. La fe. La fe es un escudo. Amén. Un escudo que nos guarda. La fe es como algo que nos defiende. La fe es como algo que está allí para impedir que lo que el diablo envía tenga efecto en nuestras vidas. ¿Qué dardos pueden haber? ¿Qué dardos puede usar el diablo para atacarnos? Sobre todo, uno de los mayores, el temor. ¿Cierto? El dardo del temor. El dardo de la incredulidad. El dardo de la tentación. Tentación sexual. Tentación financiera. De hacer algo torcido. De hacer algo corrupto. ¿El dardo de qué? De la liviandad, de darse a los placeres y a
los deseos de los ojos, de la carne. Muchos dardos puede enviar el diablo. Hey, mira, por acá es mejor, disfruta la vida, haz esto, haz aquello. Y como mostrando que no hay consecuencias si haces todo eso, no importa, eres humano y Dios lo va a entender. ¿Cierto? Todos esos dardos vienen todos los días, unos días más fuertes que otros, ¿cierto? Somos atacados por los dardos del enemigo, pero lo que hay que tener en nuestro corazón es ¿qué? Fe para contrarrestar esos dardos. Amén. Fe, confianza en el Señor y en su palabra de que vale la pena mejor ser santo y ser puro delante de Dios que ceder a esas tentaciones y ceder al temor y ceder a todo lo que el diablo quiere poner a nuestro alrededor para que nosotros lo aceptemos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y dice el 17, y tomad el yelmo de la salvación. Amén. Hablo primeramente de eso. ¿Qué es el yelmo? El casco. ¿Cierto? El casco. Dice aquí en el versículo 17, en la versión Dios habla hoy, que la salvación sea el casco que proteja vuestra cabeza. Amén. La salvación. ¿Qué es la salvación? Lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. La obra del Calvario. La obra de muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor por nosotros, y cómo a través de eso nos justificó, nos santificó, nos regeneró, ha hecho toda una obra. ¿Qué es lo que está diciendo en esta metáfora el Señor? Ten en tu mente toda la obra del Señor. Ten en tu mente todo lo que Cristo ha hecho por ti. Ten en tu mente, en tu cabeza, lo que le costó al Padre hacer que tú seas salvo. Y como yo pienso, por ejemplo, cuando me subo a mi carro, y tan rico que es ir en el carro, me lleva de aquí para allá, hasta otras ciudades, voy y vuelvo. Y yo digo, ¿cuánto costaría a esta empresa hacer este carro? Hacer el motor, hacer la complejidad que tiene el motor, la parte eléctrica, la carrocería, la pintura, todo lo que constituye un carro, ¿cierto? Para esa empresa le costó tiempo, le costó dinero, le costó mucho llegar a fabricar ese aparato que tenga tanta utilidad para uno, ¿cierto? Entonces uno se sube al carro y simplemente lo usa y no es consciente de todo lo que se hizo para tener ese aparato ahí funcionando, ¿cierto? Y hay personas que usan ese carro para hacer y deshacer y ni cuenta se dan de todos los males que hacen muchas veces con ese carro, ¿cierto? Y se estrellan, se vuelcan y no valoran ese instrumento que es para su bendición. Y muchas veces así pasa en la vida cristiana. ¿Cuánto le costó al Padre? ¿Cuánto le costó a Jesucristo ofrecerse en la cruz y morir? Eso no fue porque Él era un super Dios y entonces no sentía nada. Él sintió todo lo que estaba viviendo en esa cruz, sintió todo ese dolor, sintió todas estas cosas, y nosotros muchas veces, teniendo la salvación en nuestras vidas, no valoramos todo lo que al Padre y al Hijo le costaron darnos este privilegio de la salvación. Y por eso cualquier cosa que hacemos la hacemos de cualquier manera, porque no lo valoramos muchas veces. Uno nota cuando alguien valora su salvación y cuando alguien la estima casi como que a Dios le tocaba, es que era su obligación. No era su obligación salvarte. Es un privilegio que Él te haya salvado. Es un privilegio que tú seas un hijo de Dios. Amén. No es un privilegio a Dios tenerte a ti por hijo. No es el privilegio, no es de Dios, el privilegio es nuestro. Que Él sea nuestro Padre y tengamos esa oportunidad de entrar a los cielos. Entonces dice aquí, acuérdate que esa salvación esté como un casco en tu cabeza todos los días, recordándote todo lo que Cristo hizo por mí, toda la obra del Señor.
¿Qué me ayuda a mí a recordar todas esas cosas que el Señor ha hecho por mí? El orar. Cuando oro, recuerdo lo que Él hizo por mí. ¿Qué me ayuda a mí a recordar lo que Cristo hizo por mí? La adoración. Cuando yo adoro, no cantando por cantar, sino cuando canto con sentido, cuando canto poniendo el sentido en las letras que estoy diciendo, cuando estoy poniendo toda mi mente allí, yo recuerdo todo lo que el Señor ha hecho por mí. ¿Qué me recuerda a mí? La obra de salvación, la palabra de Dios. Cuando leo la palabra, cuando leo lo que Él hizo por mí, cuando leo toda la obra que el Señor ha hecho para poder que yo sea salvo. Todo eso es un casco que todos los días me pongo. De un modo o de otro, esté donde esté, me pongo el casco que me recuerda, eres salvo, gracias a la misericordia y al amor del Padre. Entonces, un soldado toma la salvación en serio, toma el yelmo de la salvación, toma la espada del Espíritu. Y como dice Isaías, la vara de su boca es la espada del Espíritu. Amén. Lo que sale de su boca. Y el Espíritu Santo en nuestra boca es como un arma. Cuando nosotros usamos la palabra para contrarrestar los ataques del enemigo, es como un arma, es algo que sale, es algo que es proferido. Y acuérdate cuando estábamos hablando nosotros del poder de la proclamación de la palabra. Cómo es ponerse de acuerdo con el Señor y hablar lo que Dios habla y declarar a las circunstancias lo que Dios dice y profetizar y tener esa palabra en la boca, una palabra creadora, una palabra poderosa, una palabra que destruye las estratagemas del diablo. Eso es tremendo. Tener la palabra en nuestra boca es la espada del Espíritu. Pero así como puede ser una espada para bendición nuestra, puede ser una espada para maldición nuestra. Por eso es que no puede ser una espada del creyente. No es la espada del creyente, no dice ahí la Biblia, y toma la espada del creyente. No, la espada del Espíritu. Porque si nosotros tomamos la Biblia en nuestra propia boca y decimos la Biblia con nuestra carnalidad y hablamos la Biblia con nuestros deseos de venganza, con nuestros deseos de poder, con nuestros deseos egoístas, destruimos. ¿Y cuánta gente ha usado la Biblia en la historia de la iglesia y en la historia del pueblo de Dios para tergiversarla y buscar sus bienes personales? Y ha dañado tanta gente, y ha herido tanta gente, y ha vacunado tanta gente en contra del evangelio y del reino de Dios. Mucha gente ha usado la Biblia así, de una forma equivocada, incorrecta. Y yo debo tener cuidado de que esa espada no se transfiera de las manos de Dios a mis manos, que se vuelve un peligro. Como alguien me decía, un carro es un arma, ¿cierto? Un carro es un arma. Y usted cuando salga a conducir, me decía el instructor de la academia de automovilismo, tenga cuidado porque usted está manejando un arma que puede matar más gente que una pistola. Y es verdad. Y así mismo es la palabra de Dios. Tú tienes un arma. Con la Biblia tú tienes un arma que puede ser para bendición de las personas o maldición, dependiendo cómo la usas. O dejas que el Espíritu sea el que la use, o dejas que tú la uses en tus propias fuerzas y ahí va a ser un perjuicio. Amén. Entonces es lo que yo te invito. Deja que la espada sea del Espíritu. Que la espada sea del Espíritu. No tome la espada en tus propias manos. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora sí, el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esa es otra arma que tenemos. La oración es otra arma que realmente es algo que está complementando toda la armadura. Amén. La oración. Dice orando, ¿cómo? Orando. En todo tiempo. Con toda oración. ¿Por qué dice con toda oración? Porque hay diferentes clases de oración. Hay oraciones de súplica. Hay oraciones de ruego. Hay oraciones de petición. Hay oraciones de autoridad. Hay diferentes tipos de oraciones. A veces oramos en un sentido, a veces oramos en otro sentido, dependiendo las circunstancias y la guía del Espíritu Santo para esa circunstancia.
Pero ¿qué está diciendo Pablo? Ora en todo tiempo con toda oración. O sea, usa el tipo de oración que sea, pero ora siempre. Mantente en comunión con Dios. Amén. La armadura no es algo que yo me pongo cuando quiera. No, debo mantenerme consciente de todos los aspectos de la armadura en mi vida. Y dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. O sea, debe haber una intercesión. Aquí está diciendo Pablo claramente que nuestra lucha no es individual, sino nuestra lucha es con todos los santos. Nuestra intercesión es con todos los santos. Nuestro avance es con todos los santos. Nuestra resistencia al enemigo es con todos los santos. Toda la iglesia. La iglesia somos un cuerpo. No somos ruedas sueltas. No andamos por ahí solos. Tenemos que ser soldados que estén acompañados de otros soldados, de un ejército, y que juntos oremos los unos por los otros en todo tiempo, orando con súplica por todos los santos, por todas las personas. No oremos solo por nosotros, que muchas veces nos volvemos gente egoísta, que Dios sí existe nada más para mí. No, Dios existe para todos y debemos orar los unos por los otros. Y Pablo dice, para terminar, y por mí, y yo digo lo mismo esta mañana, también oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Amén. Que yo abra mi boca y en el momento de abrir mi boca tenga gracia. En el momento que abra mi boca tenga unción para hablarle a las personas y ellas sean convencidas no por mí, sino por la proclamación de la palabra, porque la palabra en sí misma tiene poder. Muchas veces no depende ni lo floridas que sean mis palabras, ni mi habilidad para hablar, sino el hablar. Solamente Dios espera es que hable y las cosas van a empezar a pasar, van a empezar a suceder. El misterio del evangelio va a ser descubierto, por el cual soy embajador en cadenas. Amén. Él estaba en cadenas todo el tiempo, encadenado y esclavizado, o no esclavizado, sino prisionero a causa de la obra del Señor. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y yo oro esta mañana por cada uno, para que tengamos ese denuedo. Denuedo significa esa facilidad de hablar. Dice aquí el versículo 20 en la versión Dios habla hoy: Dios me ha enviado como embajador de este mensaje, por el cual ahora estoy preso. Orad para que yo hable de él sin temor alguno. El denuedo es eso, no hay temor. Yo como que suelto la palabra y veo el respaldo del Señor. Amén. Entonces, estas son las partes que yo te invito a que tengas en tu vida. Amén. Vuelve a analizar esta palabra, vuelve a estudiarla. No pretendo dar un estudio profundo acerca de este tema, porque tiene muchas más cosas que aprenderse. Pero tú sí puedes seguir allí en tu casa estudiando estas escrituras y mirando qué más te quiere decir el Señor a través de esta alegoría, a través de estas figuras que usa allí el Espíritu Santo a través de Pablo, para enseñarnos lo que es resistir y lo que es estar vestidos como soldados del Señor. Pero hablo esta mañana a los soldados, hablo esta mañana para que estén firmes frente a las acechanzas, frente al levantamiento del enemigo contra ti, porque el diablo se quiere levantar contra ti, pero tú tienes el poder para contrarrestar su ataque. Así que colócate sobre tus pies y dile: sí, Señor, yo tengo tu poder, yo tengo tu armadura, yo tengo todas las armas. No voy a guardar las armas, no voy a esconderme, no voy a tratar de dejarle la lucha a otros. Yo mismo voy a ponerle el pecho a esta lucha. Yo mismo voy a poner al frente. Yo mismo lo voy a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos diciéndote: aquí estamos nosotros como tu ejército, tus soldados. Somos los santos que van avanzando, oh Señor. Y hay momentos en que el diablo quiere atacarnos. Hay momentos en que el diablo se quiere venir contra nosotros y quiere enviar flechas de desánimo, flechas de depresión, flechas de temor, flechas de tentación, flechas de diferentes clases que quiere usar contra nosotros para matarnos.
para empezar a debilitarnos, para empezar a hacernos retroceder. Pero en esta mañana declaramos que estamos firmes, porque tu armadura ha sido puesta por ti en nosotros. Nos has vestido con una armadura preciosa, con una armadura valiosa. Hay un casco sobre nuestra mente, hay un escudo que nos defiende, hay una espada que podemos usar. Oh Señor, gracias. Esta mañana te decimos gracias por la armadura, porque es una armadura que nos da el poder para resistir. Aleluya. Las armas que tú nos has dado, dice tu palabra, no son carnales, sino espirituales. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oh Señor, nos has dado unas armas sumamente poderosas. Aleluya. Tal vez muchos no valoran esas armas que tú nos has dado, porque a veces algunos ni siquiera las han usado o las han usado muy poco. Pero queremos aprender a ser diestros con esas herramientas, con esas armas que nos has dado, que podamos ser diestros en la guerra, así como eran los valientes de David, que eran gente armada y diestra para la batalla, personas que eran capaces de enfrentar cualquier tipo de enemigo, porque así viniera como viniera, tenían el poder para vencerlo. Así queremos ser, como dice la palabra, con rostros de león, con rostros de pedernal. Oh Señor, que podemos resistir con fuerza, aleluya, y no somos vencidos por el mal, sino vencemos con el bien el mal, dice tu palabra, que podemos avanzar, que podemos pelear la buena batalla de la fe, que podemos ser sostenidos firmes en donde tú nos has puesto, sin ceder siquiera un centímetro al territorio que tú nos has dado. Oh Señor, el enemigo ha venido con poder, el enemigo ha venido con fuerza, el enemigo ha venido a asediarnos, el enemigo ha venido a rodearnos, pero más poderoso eres tú que estás con nosotros que el que está en el mundo. Más poderoso eres tú. Así que yo te pido, así como Eliseo te pedí a ti que abriera los ojos de su siervo, abre nuestros ojos para que nos demos cuenta que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Más es el poder que nos asiste que el poder que nos ataca. Aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, abre los ojos de tu ejército, abre los ojos, Señor, oh Dios, abre los ojos de tu ejército para que todos podamos ver lo que tú ves, como tú lo ves, como tú lo entiendes, Señor, y podamos posicionarnos en el lugar que tú nos has dado como hijos de Dios. En esta mañana estamos aquí creyendo a tu palabra, creyendo a lo que ella, Señor, ha revelado para nosotros. Recibimos esta palabra, Señor, en fe, en fe. Recibimos esta palabra con convicción en el corazón, sabiendo que eres tú quien la ha hablado, y si tú la hablaste es porque tiene poder y tiene autoridad. Tu palabra no va a volver vacía esta mañana, sino cumplirá el propósito para el cual ha sido enviada en esta casa y a través de esta transmisión a cada casa, a cada lugar donde ha llegado y donde ha de llegar, en el nombre de Jesús. Ahora, declara allí en tu casa, declara, ahora la palabra va a llegar a mi vida y va a llegar a cada persona que yo la comparta, a cada persona que yo comparta este video, que yo comparta esta palabra. Va a llegar esta palabra, va a llegar la convicción, va a llegar el Señor al corazón de cada persona que la escuche y se va a posicionar. Esa persona se va a posicionar dentro de lo que cada uno tiene que hacer. En el nombre de Jesús, gracias Padre, te damos. Amén y amén. Aleluya. Celebramos y glorificamos el nombre del Señor, porque Él es el Dios todopoderoso. Amén. Aleluya. Bueno, mis hermanos, les bendigo en esta mañana con esta palabra. Espero que la sigas meditando esta semana, sigas recibiendo del Señor en tu corazón, porque Dios te va a seguir hablando a través de estas escrituras. Y dile, revélame más, dile al Señor, revélame más, muéstrame más de lo que tú me quieres decir a través de esta palabra. Aleluya. Les invito a seguir allí conectados los miércoles a las 8:30, los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 5 de la tarde y nuevamente aquí el domingo a las 10 de la mañana a través del Google Meet para seguir celebrando y glorificando el nombre del Señor. Un abrazo para todos y bendiciones. Bendiciones.